Y a ver, yo mientras voy poniendo esto. Sale, ¿ya se ve? ¿Alguien? A ver, Raichu, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. A ver, mueve tu manita a través de la cámara, a ver si no se traba. No, todo bien. Va, sale. Entonces, ahorita nada más vamos a hacer un repaso rápido de los teoremas fundamentales del cálculo, ¿sale? Porque de eso se va a tratar toda la clase de hoy. Y eso en verdad es lo más importante de cálculo, son estos dos teoremas, que ya vimos en la primera clase de integrales. Pero de todos modos ahorita lo voy a decir rápido para que pues vengamos frescos, ¿no? Del concepto. Y en verdad, sin estos dos teoremas, el cálculo se va a la basura. O sea, son las bases, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, aquí estaba la parte esta en donde hicimos la correlación de integrales con velocidad, ¿no? Entonces, que decíamos que si un carro se movía a 10 metros por segundo, pues después de 5 segundos se va a mover 50 metros, ¿sale? 50 metros. ¿Y cómo supimos eso? Pues calculamos el área de este rectángulo, ¿no? Fíjense, su velocidad es 10, el tiempo son 5 segundos, y si sacamos el área de este rectángulo, nos da justamente cuánto se desplazó, ¿sale? Entonces, aquí si se dan cuenta, estamos relacionando el problema de hallar la distancia a partir de la velocidad. ¿Y cómo lo relacionamos con la gráfica? Pues hallando el área bajo la curva, ¿sale? O sea, la integral. Ahorita ya sabemos que eso es la integral. Entonces, pues si hallamos la integral de la velocidad, nos va a dar justamente el espacio que recorrimos, ¿sale? Entonces, luego aquí vimos el otro caso, que es que tenemos una velocidad que va creciendo, que eso significa aceleración constante, ¿no? Y bueno, como todos nosotros llevamos física, pues creo que no debería haber mucho problema con ese concepto. Pero bueno, aquí lo más importante es de que si se dan cuenta, si nosotros calculáramos el rectángulo, por eso están aquí las líneas punteadas, nosotros estaríamos diciendo que avanzamos el doble, porque sería como si siempre hubiéramos ido a 20 y no que empezamos en 0 y llegamos a 20 de velocidad, ¿ok? Entonces la gráfica nos muestra este triángulo. Ese es el triángulo del cambio de la velocidad. Entonces la pregunta, como ya vimos con el del rectangulito, es ¿cuál es el área debajo de la curva? Pues aquí también es fácil, ¿no? ¿Cuánto avancé después de 10 segundos? ¿Sale? Y pues digo, ok, base por altura sobre 2. Base 10 por altura 20 sobre 2, ¿sale? Y eso me da 100 metros, ¿ok? Entonces, luego aquí hicimos esto, lo de la suma de Riemann, que mira, Raichu, para tú que ahorita que tú me preguntabas, fíjate, aquí yo puse dt, ¿ya viste? Es lo mismo que tu dx. Yo aquí sí usé esa notación. Entonces, bueno, esto de la suma de Riemann lo vimos la clase de ayer, que simplemente era, ok, estos eran muy fáciles, ¿no? Rectangulito, triangulito, figuras sencillas. Pero cuando tenemos curvas o cosas ya más locas, pues la mejor estimación es con rectángulos, ¿no? Que ayer ya hicimos ejemplos de cómo hacer estas aproximaciones a manita y de inclusive cómo hacer esta de aquí, ¿no? Que esta de aquí es ya usando como la notación, ¿no? Que ayer acuérdense que igual hicimos esto del límite cuando el tamaño de los rectangulitos se hacía extremadamente fino, ¿sale? Pero de este gráfico, lo importante, que de aquí es de donde se desprende el primer teorema fundamental del cálculo, es que fíjense, si yo aquí dije que la base del rectangulito es un pequeño cambio en el tiempo, ¿ok? Entonces, si aquí yo digo que esto, acuérdense, bueno, solo lo digo por G y por Naye, que no estuvieron en las clases derivadas, un pequeño cambio en el tiempo simplemente significa que la base puede ser tan pequeña como yo quiera, ¿ok? Entonces, por eso es dt. La dt significa pequeño cambio en el tiempo, ¿ok? Porque t es tiempo, en este ejemplo. Entonces, este rectangulito va a tener eso de base, ¿no? Un pequeño cambio en el tiempo. ¿Y su altura? ¿Cuál es su altura? Pues fíjense que la altura sería evaluar, pues, la función de velocidad, porque acuérdense, aquí tenemos una función, ¿no? Velocidad, pues, en el tiempo, ¿no? Que yo le diga. Que acuérdense, por lo que ayer vimos de las sumas de Riemann, yo puedo elegir en cuál es ese valor que yo voy a meter. Ese es mi X estrellita que vimos ayer. Entonces aquí yo dije, pon el de más a la izquierda. Entonces fíjense que yo estaría metiendo este T2, ¿sale? Que yo dije que sería este puntito. Entonces la altura sería hasta acá, ¿sale? Y por ejemplo en este, pues igual tenemos que la base, acuérdense, la base es la misma siempre, un pequeño cambio en el tiempo. Y por lo que vimos ayer, pues la X estrellita dijimos que es el de más a la izquierda. Entonces sería en T1, ¿no? Así le llamé. Y pues la altura sería esta de aquí, ¿sale? Ok, entonces si se dan cuenta, estos rectángulos tienen de base dt y de altura
B evaluada en alguna t, en la t que yo elija, ¿sale? En este caso era t2 y en este caso era t1, ¿ok? Y aquí estaba la notación, ¿sale? De integral, que acuérdense que esta como S alargada simplemente trae, o sea, en lugar de escribir el símbolo de suma, que vimos sumatorias, ¿sale? Que era esta W acostada, bueno, W, o M, perdón. Esta S es lo mismito, es una sumatoria, pero trae implícito que la base va hacia cero, ¿sale? Porque acuérdense que queremos que los rectángulos se hagan más finos. Entonces, simplemente aquí que decimos, pues suma de A a B, ¿sale? Que acuérdense que ayer igual trabajamos con eso. Yo digo dónde empieza y dónde termina, ¿sale? Entonces, haz la suma de A a B de todos los rectangulitos. Fíjense que aquí justo dice las áreas de rectángulos. Fíjense, base de T por altura, B evaluada en T. ¿Ya vieron? Justo esto que traen aquí las integrales es el área de los rectángulos. Y esta S alargada significa que sumes todas de todos los rectángulos que haya de A a B, haciendo su base cada vez más cercana a cero, o sea, haciendo los más finos, ¿ok? Entonces voy a preguntar si hay dudas, ¿sale? Por si hay dudas hasta aquí. Entonces, Gio, ¿hay alguna duda hasta aquí de cómo estas ideas? No, Manuelito, gracias. Raicho, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Manuel, todo bien. Adri, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Manuel, todo bien, gracias. Dieguito, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Manuel, gracias. Bueno, sí es cierto que Pablo no habla. Nadia, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Pi, todo bien, gracias. Entonces ahora sí ya, la introducción a los teoremas fundamentales. Entonces, bueno, esto fue la clase pasada, entonces por eso ya está escrito, ¿no? Entonces, acuérdense, el primer teorema fundamental del cálculo es el que me relaciona la función de la que yo quiero sacar el área bajo la curva con su derivada, ¿ok? Bueno, con las derivadas, ¿sale? Entonces, fíjense, si yo aquí tengo, o sea, aquí el papel se dobló, pero esta es la misma gráfica, ¿sale? La velocidad del carro, el tiempo, ¿sale? Y aquí mi carro, esta es la velocidad que va tomando, ¿no? Así, acelera y luego desacelera, ¿no? Entonces, esas son sus velocidades. Fijémonos en un rectangulito de los que haríamos para hacer la suma de Riemann, ¿sale? Entonces, fíjense que este rectángulo tiene base de t, altura bt, ¿sale? Entonces, esto es lo que vimos en la página anterior, ¿sale? Entonces, esta ds lo que significa, acuérdense, S en notación de física es espacio recorrido. Por eso le puse esa letra, ¿ok? Pero pudo haber sido cualquier letra. Solo para que tuviera sentido físico. Entonces, ese ds significa un pequeño cambio, en este caso, en el área. Un pequeño cambio en el espacio recorrido. Por acuérdense, esta área bajo la curva me dice el espacio recorrido, ¿ok? Entonces, mientras más pequeño yo haga el rectángulo, pues voy a tener un espacio recorrido más pequeño como área, ¿sale? Entonces, llegamos a esta ecuación. Fíjense, pues ds, el pequeño cambio en el espacio recorrido, es igual al área del rectángulo, ¿no? Que sería la altura, bt, por el pequeño cambio en el tiempo, que es la base, ¿sale? Base por altura. Entonces, fíjense, voy a despejar, y si despejo bt, que es la función que yo conozco del problema, fíjense que aquí me va a dar la notación de derivada, que la notación de derivada, acuérdense que era el pequeño cambio de salida entre el pequeño cambio de entrada. Acuérdense, los valores de entrada son los que yo asigno, usualmente lo vemos con la letra x, de x, ¿sale? Y los valores de salida son los que me da la función, dependiendo de qué le haya yo metido. Entonces, estos son los pequeños cambios en y. En este cambio serían los pequeños cambios en s, ¿sale? Fíjense entonces que esto me dice que la derivada del espacio recorrido, es la velocidad. Y eso nosotros ya lo habíamos visto en las clases de derivadas, ¿sale? Eso, así fue como expliqué al principio derivadas. Y bueno, ahí ve, ahí les puse que esa es la notación usual, ¿no? De y sobre dx, es con lo que siempre lo habíamos visto. En este contexto es ds sobre dt. Entonces, lo que pasa aquí es de que lo que nos dice es de que si nosotros quisiéramos hallar s, ¿sale? Nosotros tendríamos que revertir la operación, ¿ok? Tendríamos que decir, ¿qué tuve que haber yo derivado para que me dé esta función de velocidad? ¿Ok? Entonces, aquí tengo yo este ejemplo, ¿sale? Este proceso se llama hallar la antiderivada. Ahí, bueno, ahí nos alcanza a ver la
las últimas letritas, pero ahí dice antiderivada, ¿sale? Entonces este proceso se llama hallar la antiderivada. ¿Y por qué antiderivada? Porque justamente cuando lo derive, me va a dar lo que yo quiero, ¿no? O sea, es como hacer la operación inversa, antiderivada, ¿sale? Entonces, supongamos que mi función velocidad es esta de aquí, t por 8 menos t, ¿sale? Que esto nos da 8t menos t cuadrada. Si yo quisiera, ¿cómo se llama? Bueno, yo sé para empezar que esta de aquí es la derivada, ¿no? O sea, que esto de aquí es la derivada del espacio, porque yo sé que la velocidad es la derivada del espacio. Entonces yo sé que de inicio yo ya tengo algo que es una derivada, pero yo quiero quitar esa operación, quiero regresarme al paso anterior antes de que yo derivara, perdón, derivara, ahí se me lenguó la traba, ¿no? Entonces, vimos primero este ejemplo más fácil, ¿no? Si mi velocidad fuera 4x al cuadrado, ¿qué tuve que haber derivado yo para que me diera esto? Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, yo puse que x al cubo, si yo derivo x al cubo, me va a dar 3x al cuadrado, ¿no? Pura regla de los exponentes. Fíjense, aquí obtuve un x al cuadrado, que es justo lo que yo quería. O sea que va a tener que haber un x al cubo en nuestra respuesta. Pero aquí dice por 3 y yo quería un por 4. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer algo interesante. Vamos a dividir mejor por 3. Fíjense qué pasa cuando yo derivo. Si yo derivo, me queda esto, ¿no? El 3 multiplicando. Pero con este entre 3, ¡pup! Lo eliminé. Ya me quedó el x al cuadrado solito. Ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar por 4. ¿Ya vieron? Si yo esto, 4x al cubo entre 3, lo derivo, me va a dar justamente 4x al cuadrado. ¿Sale? Entonces, hallar antiderivadas es como pensar en este proceso de qué tuve que haber tenido yo para que mi derivada dé lo que yo tengo en el presente, ¿sale? Es como irtela construyendo por pasos. Entonces, usando esa misma lógica, nosotros vimos que la antiderivada de 8t menos t cuadrada tendría que ser esta, ¿sale? Porque fíjense, aquí esto me daría menos t cuadrada, ¿sale? Si hacen la derivada de menos t al cubo sobre 3, eso les va a dar menos t al cuadrado. Pueden comprobarlo si quieren. Y la derivada de 4t al cuadrado, pues fíjense que justo va a ser 8t, ¿sale? Entonces, esto de aquí es la función, ¿sale? Del espacio recorrido. Entonces, ya tengo la mitad del problema. Y este es el primer teorema del cálculo, ¿sale? Que es que está relacionada el área bajo la curva con la derivada, ¿sale? Entonces, eso significa que si yo quiero hallar el área bajo la curva de esta gráfica, yo tengo que hallar la antiderivada, ¿sale? De esa función. Y si yo hallo esa antiderivada, ya voy a tener la función que me dice cuánto espacio recorrí. Ya solamente le tengo que preguntar de qué tiempo a qué tiempo me moví. Y ya la función me va a decir dónde empecé y dónde terminé. ¿Ok? Entonces este fue el primer teorema fundamental del cálculo. Y me voy a preguntar si hay dudas. ¿Gio, hay dudas hasta aquí? No, Manuelito. Va, igual de todas formas está la primera clase que me tarda un poquito más, o sea, la expliqué un poco más lento. O sea, ahorita fue como modo fast. Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien. Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, todo bien, gracias. Dieguito, ¿hay dudas? Todo bien, Manuel, gracias. Naye, ¿hay dudas? Todo bien, Manuelito, gracias. Va. Entonces, ahora, para el segundo teorema fundamental del cálculo, fíjense que yo ya sé entonces que, bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Esta con la que aquí hicimos, de hallar, si esta fuera mi velocidad, 8t menos t al cuadrado, yo ya hallé la antiderivada. Significa que esta de aquí, menos t al cubo sobre 3 más 4t al cuadrado, es la ecuación, bueno, o la función que me describe cuánto me desplacé, ¿sale? Que eso es justo lo que yo quiero hallar. Mi pregunta es cuánto me desplacé. Entonces, listo, aquí ya la tengo. Sé que S, mi función del desplazamiento es esta. Pues listo, si ahora yo te digo, ¿sale? Tenemos esto. Si yo te digo dónde empecé y dónde terminé, tú me puedes decir cuánto me moví, ¿sale? Porque la función ya te dice esas respuestas, dónde empezaste y dónde terminaste. Y pues aquí lo hicimos, no me acuerdo con qué valores lo probamos aquí, pero aquí dijimos, hagan de cuenta que cuánto me había desplazado a ver, en 2 segundos, creo fue. Ajá, sí, ¿cuánto me desplacé en 2 segundos? Que sería, pues esto, ¿sale? En 2 segundos, pues si yo pregunto aquí, oye, en 2 segundos, ¿en dónde estaba?
Listo, me dice que estoy en esta posición. Eso es lo que me desplacé, ¿sale? Entonces, aquí puse los dos teoremas del cálculo, ¿sale? El primer teorema es que la derivada de la antiderivada es la función, ¿ok? Eso es, creo que un poco, o sea, es bastante intuitivo. O sea, si tienes algo que justamente es la operación inversa y le aplicas la operación, pues deshaces ese cambio, ¿no? Es como si les digo por 2 entre 2, pues se cancelan, ¿no? O más 2 menos 2, se cancelan, porque son justo las operaciones contrarias. Pues integrar y derivar son operaciones contrarias. Y eso es lo que nos demuestra este teorema, ¿sale? El primer teorema fundamental del cálculo lo que nos dice es que integrar y derivar son operaciones contrarias. Si yo derivo y luego integro, es como si yo no hubiera hecho nada, ¿sale? Me quedé de donde empecé. Que eso es lo que aquí dice, ¿no? Primero integré y cuando integro, me sale la antiderivada. Pero si luego yo la derivo, regreso al punto inicial, ¿sale? Entonces es el primer, vean que aquí puse relación entre derivadas e integrales. Y el segundo teorema fundamental del cálculo es el que hicimos aquí arriba, que es que si yo te pregunto, oye, ¿cuál es el área que hay de A a B de esta función? Pues ustedes simplemente tienen que hallar la antiderivada, ¿sale? Evaluar en B y restarle lo que dé en A. ¿Ok? ¿Qué es esto? Justo esto de aquí. Si yo tengo una función que me dice dónde estuve en A y dónde estuve en B, pues simplemente tengo que decir, oye, pues en donde estuve en B, réstale donde inicié, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo ya les dijera que aquí en B yo me había desplazado 10 metros, ajá, pero yo inicié en A yo ya me había desplazado 5, ¿cuánto me desplacé en total? Entonces, Gio, ¿cuánto me desplacé de A a B? 5, ¿no? 5, ¿sale? Y si se dan cuenta, es justo esta operación. Evaluar la antiderivada en B, que eso me daría el 10, donde terminé, menos la antiderivada en A, donde inicié, ¿sale? Donde terminé menos donde inicié es justamente el cambio, cuánto me moví en ese intervalo, ¿sale? Y acuérdense, la antiderivada justo me da los valores de abajo de la gráfica. En este caso de velocidades, sacar la antiderivada me logra decir mi desplazamiento. Entonces ya simplemente tengo que preguntar por mi desplazamiento, ¿sale? Y aquí, no estoy seguro aquí qué ejemplo hicimos. Ah, sí, claro. Que una cosa importante de las antiderivadas, que lo vamos a hacer también hoy, vamos a poner esto en práctica, es de que ya que la sacaste, le puedes agregar cualquier número después y sigue siendo la misma cosa. Por ejemplo, esta es la que ya habíamos sacado. Pero si yo le sumo cualquier número, por ejemplo 5, fíjense que su derivada va a ser exactamente la misma, porque un número constante se cancela cuando haces derivadas, se hace 0. Entonces yo le pude haber sumado 100, 200, y da igual, todas son posibles antiderivadas, porque su derivada es la misma, ¿sale? Y fíjense que tenga esta C no afecta a este segundo teorema, ¿sale? Porque fíjense que aquí sería f de b más c, y aquí sería menos f de a y menos c. Entonces las c se van, ¿sale? Entonces esta c no le afecta a este de aquí. Y ya, bueno, eso fue el repaso completo y ahora sí vamos a ver cosas nuevas. Entonces voy a preguntar si hay dudas. Gio, ¿hay dudas? No, Manuelito. Raicho, ¿hay dudas? No, Manuel. Sale, Adri, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Dieguito, ¿hay dudas? No, Manuel, gracias. Naya, ¿hay dudas? No, Manuelito, gracias. Sale. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Sale con las cosas nuevas, que no son muchas, solo les voy a enseñar ahorita lo básico. Y ya la siguiente clase vamos a ver cosas más locas. Entonces, solo para que tengamos el vocabulario, ¿sale? Primitiva, ¿sale? Entonces, una primitiva de una función es justamente esa que tuve que derivar para que me diera la función. Entonces, a ver, nada más déjenme pico, a ver si... A ver, bueno, ya, creo que esa es la máxima resolución. Entonces, por ejemplo, si yo tengo f de x, si yo tengo una función, la primitiva es una función que siempre se denota con una f mayúscula, ¿sale? Que si yo hago la derivada, o sea, si yo esta de aquí la derivo, entonces si yo tomara esto, la derivada de la antiderivada, me va a dar f de x, ¿sale? Entonces, eso es una primitiva. Hallar esa función tal que si yo la derivo, me da la función original. ¿Ok? Y muy importante, acuérdense, esta antiderivada va a tener un c
o sea, ustedes le pueden poner este c, ¿no? Que ahorita expliqué hace ratito. Pueden agregarle cualquier número y eso no le afecta a la derivada, porque ese número se va a terminar haciendo 0, ¿sale? Y acuérdense, una antiderivada es lo mismo que la integral de esa función, ¿sale? Entonces, la antiderivada también se escribe de esa manera. De ahí la importancia de que las queramos, ¿no? Porque justo es la integral. Y eso es lo que nos interesa calcular. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer algunas de los teoremas de cómo podemos simplificar integrales, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros queremos, ¿sale? La integral que está bajo de, a ver, no sé, bajo de 2x, ¿sale? Entonces, si nosotros quisiéramos esta integral, nosotros, fíjense que podríamos hallar una antiderivada, ¿no? Pero al hallar la antiderivada, fíjense que este 2 no va a importar. Nosotros vamos a poder sacarlo, ¿sale? Entonces, a lo que vamos a llegar es de que es lo mismo hacerla así, ¿vale? Sacar el 2 y luego calcular la antiderivada de esto de aquí. Entonces, este es el primer como teorema. Y fíjense, vamos a hacerlo con este. Entonces, por ejemplo, ¿qué tuve yo que haber derivado, ¿sale? Para que me diera 2x, ¿sale? Entonces, a ver, voy a hacer la pregunta. A ver, entonces, Adri, ¿qué cosa tuve que haber derivado para que me diera 2x? X al cuadrado. Ok, pero no cualquier x al cuadrado, porque fíjate... Ah, no, bueno. En este caso sí. Ajá, en este caso sí puede ser un x al cuadrado nada más. Porque si yo derivo x al cuadrado, me va a dar 2x, ¿no? Pero también, fíjense que usualmente, o sea, este número de aquí pudo haber sido cualquier número, ¿no? Aquí tal vez 2 fue un mal ejemplo porque justo aquí es x al cuadrado. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a poner 3, ¿sale? Nada más para que no se cumpla. Entonces, ahora sí, Adri, ¿qué tuve que haber derivado para que me dé 3x? No sé, pudo haber sido 6x al cuadrado. No, espera. ¿Ok? No sé. ¿Sale? Mira, vamos a hacerlo por pasos, ¿va? Por ejemplo, esta primera intuición estuvo bien. La primera pregunta es, ¿cómo consigo un x? Entonces dices, pues si yo derivo un x al cuadrado, me consigo una x solita, ¿ya viste? Pero, híjole, a esta x le estorba este 2. ¿Por qué no lo dividimos entre 2? ¿Sale? Listo. Esto significa que la derivada de x al cuadrado sobre 2 me da la x solita que yo quería. Ahora, ¿cómo hago que esta x sea 3x? Pues multiplico por 3, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. 3 por esto, aquí agrego el 3, y al último me queda 3x, ¿sale? Y así es como la construyes, ¿sale? Así es como en general es la idea para construir estas cosas. Primero vas sacando un cachito y luego dices, ¿cómo saco el otro cachito? Y le vas agregando hasta que sacas la final, ¿no? Entonces, fíjense que si yo derivo 3 por x al cuadrado entre 2, me va a dar 3x, que es lo que busco, ¿sale? Entonces, todo esto de aquí, la integral de 3x de x, ¿sale? Es igual a esta de aquí, ¿no? Esta es la antiderivada. Entonces, me quedaría 3x al cuadrado sobre 2. Pero ahora aquí es donde viene el truco. Fíjense que este 3 multiplicando, en verdad nada más lo agregué multiplicando. No jugó ningún papel en la derivada. O sea, porque acuérdense que la derivada de una multiplicación por una constante, pues es lo mismo que dejar, o sea, que sacar esa constante de la derivada, ¿sale? No nos afectan las constantes que multiplican. Entonces, fíjense, hagamos la de esta para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces, Naye, ¿cuál es la antiderivada de x? ¿Sale? Solo x. La antiderivada de X no es X cuadrada sobre 2. Sí, exacto. Entonces, miren, fíjense, x al cuadrado sobre 2, justo me va a dar x, ¿sale? Cuando yo lo derivo. Entonces, fíjense, entonces voy a copiar esta de aquí. Entonces, yo dije que 3 por la integral de x, ¿no? Entonces, eso justo me da 3 sale 3 por la antiderivada, y la antiderivada es x al cuadrado sobre 2. Fíjense que es exactamente lo mismo, ¿sale? Nos dio lo mismo. Entonces, es válido, si tenemos una constante multiplicando adentro de nuestra integral, es válido sacarla, ¿sale?
Y solo como para que vean como la demostración formal, si así quieren ustedes verlo, vamos a verla rápido, ¿sale? Porque aquí fue un ejemplo concreto, pero ya el ejemplo así como el clásico, o sea, ya es así, miren. Entonces, si yo tengo un número c multiplicando a mi función, ¿sale? Esto es lo mismo que sacar el número, ¿sale? Sacar la c, dejar dentro de la función, ¿sale? Eso es lo que nosotros estamos diciendo que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a derivar ambos lados. Si la derivada de ambos es idéntica, pues entonces significa que estamos bien, ¿no? Eso es justo lo que queremos. Entonces, si tomamos la derivada de esto, fíjense, entonces, a ver quién me responde esta. A ver, Dieguito, ¿cuál es la derivada de esta integral? Sería C por f de x. Ok, ¿y por qué sería esa la respuesta? Porque la C puede salir, ¿no? Y la derivada de la antiderivada es la función, por lo Ok, del primer teorema. muy bien, exacto. Se ocupa el primer teorema. Solo que aquí el único error es que aquí no podemos sacar la C, porque eso es lo que queremos demostrar. O sea, estamos queriendo ver que en efecto es lo mismo. Entonces, sacarla sería como asumir que ya es verdad. Pero sí, es justo lo que dijo Dieguito. Por nuestro primer teorema, derivar e integrar son operaciones opuestas. Estoy derivando, estoy integrando. Fíjense, muy importante. Estoy derivando con respecto de X. Aquí esto me lo dice, de X. Y estoy integrando con respecto de X. Las variables de integración y derivación son la misma. Si son distintas, pues no vale. Es como si yo les dijera, oye, ¿cuántos son 3 peras menos 2 manzanas? Pues como que no cuadra, ¿sale? Entonces deben de ser de la misma cosa. Aquí estamos derivando con X y aquí estamos integrando con X. Por el primer teorema, sabemos que son operaciones contrarias, se cancelan. Entonces nos queda solo de adentro. C por fx. Listo. Tenemos la primera parte de nuestra demostración. Ahora hay que ver que la derivada de esto de aquí es también lo mismo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces la derivada de c por la integral de f de x, ¿vale? Entonces, a ver, Gio, aquí, ¿qué procede? Pues igual se va a quitar la antiderivada y la derivada, ¿no? Porque como son operaciones inversas. Sí, ¿y qué pasa con la c que ahí quedó fuera de la integral? En este caso, ¿ahí qué pasa con la derivada de eso? O sea, bueno, como es un número constante, no va a cambiar, ¿no? Exacto, acuérdense, regla de producto de derivadas, ¿sale? Si estamos multiplicando una constante, podemos sacarla. Entonces esto es lo mismo que c por la derivada de la integral, ¿sale? Esto es por una regla de derivadas. Bueno, ya hay un video de eso, entonces si no se acuerdan, pues lo pueden ir a ver. Y aquí otra vez usamos el primer teorema de cálculo. La derivada y luego hacemos integral, pues son operaciones contrarias. Y fíjense, ambas tienen la misma variable de derivada y de integración. Entonces es válido. Esto es igual a c por la función. Fíjense que en ambos casos nos dio lo mismo. Eso significa que es lo mismo tener esto que tener esto, ¿sale? Entonces es la primera regla que podemos, si tenemos un número constante adentro, podemos sacarlo, ¿sale? Ahora vamos a ver otra regla. Esta es la de la suma, ¿sale? Entonces, esta regla es que, por ejemplo, si nosotros tenemos la integral de x más 3x, ¿sale? Si tenemos esta integral, y acuérdense, siempre hasta el final va el de x. Pero acuérdense, esto de aquí adentro es como si fuera tu altura del rectángulo y esto es la base del rectángulo, ¿sale? Entonces, siempre, por eso esta de x va ahí, ¿sale? Eso no lo tienen que perder de vista como el significado, porque ya después se vuelve un poco mucho número y ya se te olvida qué significa, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nosotros podríamos calcular primero esta integral y luego sumarle la otra integral, ¿sale? Entonces vamos a ir a calcularlo, ¿sale? Solo para que vean que sí es cierto. Entonces, Raichu, ¿cuál es la antiderivada de x? X cuadrado sobre 2. Vale, entonces x al cuadrado sobre 2 más Gio, ¿cuál es la antiderivada de 3x? 3x al cuadrado sobre 2. Muy bien, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí inclusive podemos aplicar la regla que vimos antes, ¿no? Sacas el 3 y pues multiplicas por la antiderivada de x, que ya vimos que es esto, ¿sale? Por eso estas reglas son muy útiles, porque nos ayudan a
simplificar el pensamiento mental, sin tener que hacer tanta regla mental, ¿sale? Y listo. Entonces, si nosotros sumamos estas cosas, pues nos da 4x al cuadrado sobre 2, ¿sale? Y listo. Y pues esta es otra operación que pueden hacer, que es sacar las cosas, ¿sale? Si tienen cosas sumando o restando, pueden separarlas, ¿sale? Como las sumas o las restas de integrales de esas partes, ¿sale? Y esa regla es súper importante, se ocupa muchísimo y es centro de muchísimas técnicas para resolver esto. O sea, si esto no se pudiera, valió queso. Entonces, esta es muy importante. Ahora, la demostración de esta es igual que la anterior, ¿sale? Bueno, muy parecida. Entonces, nosotros queremos probar esto, ¿sale? Que si yo sumo una función más otra, ¿sale? Entonces, eso es lo mismo que primero integrar una función, ¿sale? Y luego sumarle la integral de la otra parte, ¿sale? Eso es lo que nosotros queremos ver, pero en términos generales, ¿sale? Este es el enunciado general, sin ejemplitos como este. Entonces, pues hay que derivar ambos y si nos dan lo mismo, es que en efecto es válido. Entonces, vamos a hacer la derivada de la primera parte, ¿sale? Entonces, a ver, vas a hacer tú una Y. Entonces, aquí se fue ¿sale? Ese es el símbolo integral. Entonces, Naye, ¿qué nos daría esta integral? Digo, ajá, bueno, sí, esta derivada de esta integral. No, ahí me faltó el de X. ¿Qué nos daría esta integral, Naye? ¿Qué nos daría esta operación? Ay, espera, es que no. ¿Es un 1x lo que está arriba o es el de x? Es de x, ¿no? Sí, perdón. Ah, no, Sí, perdón, es es que que de no. X me costó escribirlo. Ahí. Pues va a ser pues lo mismo que pusiste arribita, ¿no? Va, O- entonces acuérdate, derivada integral, operaciones contrarias, ¿sale? Ujú, Entonces, si tienen la misma variable de derivación e integración, es válido. Entonces, de X. Perfecto, entonces se cancelan y nos da f f de X más más gx. g de X, ¿sale? Chipi. Va. Y Adri, ¿qué nos daría la derivada de esta otra parte? Entonces, ¿me puedes ir diciendo? Pues lo mismo, ¿no? F de x más g de x. Ok, pero como que venme diciendo los pasos solo para ver que sí, o sea, que sí fuimos como en ese orden. Entonces, ¿qué Ah, harías primero? ok, pues primero empiezo con f de x y pues como la integral y la antiderivada son operaciones como contrarias, pues se cancelan y solo queda f de x. Y eso, bueno, pasa lo mismo con g de x y pues nada más que f de x más g de x. Ok, sale. Y eso es porque la derivada de una suma es la derivada de las partes, ¿no? Entonces esto sería la derivada de esto más la derivada de esto, ¿sale? Y nos da lo mismo, entonces es válido, ¿sale? Y esta es la demostración formal, ¿sale? Esta sí es la demostración buena. Y, y ahora, una de las reglas, estas son reglas muy importantes, pero ahora viene de las más útiles al comienzo. Bueno, durante toda la existencia, ¿sale? Y esta sí se la tienen que aprender de corazón. Bueno, al principio se van a acostumbrar. Entonces, lo que ahorita queremos ver es, por ejemplo, ya vimos que la integral de x, ¿sale? Es x al cuadrado sobre 2. Ok, entonces, a ver, Gio, ¿cuál sería la integral de x al cuadrado? Sería x al cubo sobre 3. Ok, ¿sale? Entonces x al cubo sobre 3. Y fíjense, ¿cuál es la lógica de esto? Acuérdense, si yo derivo esto, el 3 va a brincar, con este 3 dividiendo se va a cancelar, y arriba queda el exponente menos 1, x al cuadrado, ¿sale? Escrito gráficamente sería así, 3 sobre 3 por x al cuadrado, y luego se cancelan los 3, y listo, ¿sale? Entonces, ok, este de aquí, ¿no? Entonces ya nos quedamos aquí, y este es este, ¿sale? Entonces, a ver, Naye, ¿cuál sería este? La integral de x a la cuarta. Sería bueno, x a la bueno, x a la 5 sobre 5. Sale, muy bien, sale, y es la misma lógica. Entonces, a ver, Dieguito, ¿podrías explicarnos cuál es la regla general que tú ves que está pasando? Si yo, o sea, por ejemplo, Dieguito, si yo tengo la integral de x a la a, bueno, esto parece un 9, de x a la a, ¿cuál es el resultado? Sería x
a la a más 1 y todo eso entre a más 1. Muy bien, ¿sale? Esta de aquí es la regla general y la que se tienen que aprender y en verdad la que tienen que saber qué significa, ¿sale? Entonces aquí hicimos todos los ejemplos. Entonces fíjense que siempre el exponente que yo le ponga, aquí va a haber un exponente más alto y se va a dividir entre el que yo elija, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Porque cuando derivo, justo se le resta 1. Entonces, para conseguir este, necesito hacerlo uno más grande, ¿sale? Pero como pasa multiplicando, debo de dividirlo entre ese mismo. Por eso aquí la integral de x a la a tendría que ser a más 1, para que con la derivada este 1 se le quite. Este a más 1 va a pasar multiplicando, y pues tengo que dividir entre a más 1 para que se tachen, ¿sale? Eso sería, el a más 1 baja, ¿no? Por la derivación, pues tengo que cancelarlo con algo. Voy a dividirlo, ¿no? Y aquí se me queda a más 1, y por la derivación es menos 1. Y el más 1 menos 1 se cancelan. Y esto me da x a la a, ¿sale? Y esa es la demostración formal, ¿sale? Entonces, voy a preguntar si hay dudas hasta aquí. Entonces, Gio, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manolito, todo bien, gracias. Sale, Raicho, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo bien, gracias. Adri, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo bien, gracias. Dieguito, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, gracias. Nayi, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuelito, gracias. Pablo, ¿hay dudas hasta aquí? Ah, perdón, se me olvidó. Y vamos a hacer nada más uno de ejemplo, ¿sale? Y vamos a pasar a otra regla. Entonces, por ejemplo, ahorita con todas estas reglas, ya podrían ustedes integrar esto. Entonces, me lo voy a inventar, ¿sale? Esto no venía planeado. Entonces, ahora vamos a poner, no sé, 5x al cuadrado más 2x al cubo más x a la cuarta, ¿sale? Es más, inclusive aquí voy a agregar otro. Entonces, ignoren esto que aquí puse. Menos 1/2 de x al cuadrado, ¿sale? Iba a decir de x. Sale. Entonces, vamos a ir resolviéndolo por cachos. Gio, ¿qué harías tú primero para resolver esa integral? Como son lo de las sumas, se van a separar, ¿no? En integrales individuales, por así decirlo. Muy bien. Entonces, de esto seguiría esto, ¿no? Sería la integral de 5x al cuadrado de x más la integral de 2x al cubo de x más la integral de x al cuadrado de x. Y aquí tendríamos más la integral de menos 1/2 x al cuadrado de x. ¿Sale? Entonces, ahora, Adri, ¿qué harías tú? Bueno, dime, ¿cuál es el resultado de la primera? Sería 5 por x al cubo entre 3. Sale, muy bien. Ahora, Raichu, ¿cuál sería el resultado de la segunda? Es 2x cuarta sobre 4, pero se simplifica y es x cuarta sobre 2. Perfecto. Dieguito, ¿cuál es el resultado de la tercera? Mx a la 5 sobre 5. ¿Vale? Y Naye, ¿cuál es el resultado de la cuarta? Sería, bueno, menos x cúbica sobre 6. Ok, sale. Menos x cúbica sobre 6. ¿Sale? Y ya, y esta es la antiderivada, ¿sale? Y bueno, ahí se podrían sumar las x cúbicas, ¿sale? Pero bueno, eso no lo vamos a hacer. Bueno, ya saben, ¿no? Lo pueden simplificar. Pero esa sería la antiderivada, ¿ok? Ahora, pero si se dan cuenta hasta aquí, las integrales no han tenido el a a b, ¿sale? Entonces, no les estoy diciendo de dónde a dónde quiero el área. Simplemente les digo, sácame la fórmula con la que yo ya podría sacarlo. Esto de aquí se llama integral indefinida, ¿sale? Integral indefinida, ¿sale? Y pues por obvias razones, ¿no? Porque no está definido de dónde a dónde la quiero. Ahora, hay integrales definidas. Entonces, si yo les dijera esta misma integral, ¿sale? Pero de a a b, entonces voy a escribirla rápido, ¿sale? Si yo les dijera esa misma, pues lo único que pasaría es de que para sacar este resultado, tenemos que sacar la antiderivada y luego aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, nosotros ya sabemos que esta es la antiderivada.
Ahora lo único que falta es evaluarlo en A y B. Entonces, por ejemplo, de A a B, pues yo puedo darles números, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos de 1 a 2, ¿sale? Por darles números, ¿no? Quiero el área de 1 a 2 debajo de esta gráfica. Pues ya, simplemente tendríamos que evaluar esto de aquí, ¿sale? De 1 a 2. Entonces, la notación para escribir eso es esta. Tienen que escribir una línea al final, así una línea recta, y aquí abajo ponen en cuál comienzan y arriba en cuál terminan, ¿sale? Si se dan cuenta son los mismos, ¿no? Entonces esto significa que todo esto lo voy a evaluar en 2 primero y luego le voy a restar evaluado en 1. Porque acuérdense, el teorema fundamental del cálculo decía que es la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A, ¿sale? Entonces, eso es lo que aquí tendríamos que hacer, ¿no? Entonces sería evaluada en B, pues te daría 5 por 2 al cubo. Bueno, no voy a hacer el cálculo, ustedes ya si quieren lo pueden hacer. Y aquí ya sería 2 a la cuarta, sí, perdón, 2 a la cuarta sobre 2, más 2 a la quinta sobre 5, menos 2 al cubo entre 6, ¿sale? Y a todo esto le voy a restar la misma antiderivada, pero evaluada en 1. Aquí voy a poner menos, abro paréntesis, ¿sale? Y todo eso evaluado en 1. Entonces aquí sería, pues fíjense que todos estos, 1 al cubo, pues es 1, entonces sería 5 tercios, más 1/2, más 1/5, menos 1/6, ¿sale? Y listo. Resuelvo esto de aquí, y eso me va a dar el resultado de la integral definida, ¿sale? Que sería el área que hay de 1 a 2 de esa función, ¿sale? De esta función. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, sacar integrales definidas es más trabajo, porque además de que tienes que sacar la antiderivada, tienes que evaluarla, ¿sale? Y, a ver, entonces voy a preguntar si hay dudas. ¿Gio, hay dudas hasta aquí? No, Manolito, todo bien. Raicho, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo bien. Adri, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo bien, gracias. Dieguito, ¿hay dudas hasta aquí? No, Manuel, todo claro. Naya, ¿hay dudas hasta aquí? Todo bien, Manolito, gracias. Sale. Ahora vamos a ver un poquito de más, como teoremas importantes. Entonces, esto es muy útil, ¿sale? Que es que, imagínense ustedes que yo les pongo la integral, ¿sale? Desde 2 hasta 1 de x al cuadrado, ¿sale? Entonces, para que se entienda este concepto, veamos la gráfica, ¿sale? Entonces, esta sería la gráfica de x al cuadrado, ¿sale? Y por aquí estaría el 1, ¿sale? Que tiene aquí de valor 1, y por aquí digamos que está el 2, ¿no? Entonces, esta de aquí sería el área, pero fíjense que yo no dije de 1 a 2, yo dije de 2 a 1, o sea, lo dije en reversa, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el valor de esa área? Entonces, Adri, ¿tú qué crees que pase con el valor del área? No sé, podría ser negativo, pero si es negativo no existe, no sé. No, sí, en efecto, es negativo, y que sea negativo no es que no existe. Aquí es área, el área bajo la curva, y en cálculo se llama que las integrales miden el área con signo, porque dependiendo de dónde esté la gráfica, ¿vale? Va a tener distinto signo la integral. Por ejemplo, aquí, si yo te digo esta área de aquí va a ser positiva, ¿no? Pero esta área de aquí, fíjate que está en números negativos, como -5. Esta área es negativa, ¿sale? Entonces, el cálculo mide las áreas con signo, ¿sale? O sea, le mete como el sentido de los ejes. No es como con el sentido verdadero de que no puede tener área negativa. Aquí es como solamente para darnos una idea dónde está en el eje, dónde están los ejes, ¿sale? Entonces, si aquí yo esta la mido al revés, ¿sale? Pues es como si fuera negativa, ¿sale? Entonces, para corregir eso, yo puedo decir, voltéalo y cámbiale el signo. Entonces, como ya sé que es negativa, puedo decir, mídela de 1 a 2, que yo ya sé que eso es positivo, pero luego haz la negativa, ¿sale? Entonces, esta es una propiedad, ¿sale? Que si yo tengo un número más grande, ¿sale? Como límite inferior y uno más pequeño como límite superior, los puedo invertir
y simplemente le agrego un menos, ¿ok? Entonces voy a preguntar si esto tiene sentido. Entonces, Gio, ¿tiene sentido? Sí, Manuelito. Rach, ¿tiene sentido? Así es. Adri, Gracias. Dieguito, Sí, sí tiene sentido. sale. Naye, ¿tiene sentido para ti? Sí, Sale. Entonces, esto básicamente es que si yo tengo una, ajá, sí, una mayor que b, ¿sale? Yo tuviera esta integral, que es de a a b, ¿sale? De una función. Pues como la a es mayor, pues mejor lo volteo. Entonces esto es lo mismo que decir, así sale volteado, y aquí me quedaría el b, aquí me queda el a, y listo, ¿sale? Este es como la forma generalizada, ¿sale? Ahora, hay otro, que es este, ¿sale? Entonces, si yo tengo esta, bueno, digamos que sigo teniendo la de x al cuadrado, ¿sale? Y yo les digo, ¿cuál es el área, ¿sale? Que hay de 2 a 2 de x al cuadrado. Entonces, Gio, no, sí, Gio, ¿tú cuánto dirías que vale esa área? El área que hay de 2 a 2 de x al cuadrado. O sea, es que no te moverías, ¿no? Entonces sería como si no estuvieras, o sea, no estuvieras variando como la base, por así decirlo. O sea, no habría nada ahí. O sea, cero. Exacto. Sí, justamente esa es la idea. Como no hay variación de vasos, ahí no cabe ningún rectángulo. Acuérdense que podemos pensarlo como las sumas de Riemann con rectángulos. Ahí no cabe ningún rectángulo. Es una línea perfectamente fina. De 2 a 2 no me moví. Pues no hay nada. Cero. ¿Sale? Y esa es la respuesta. Y eso generalizado es que si yo estoy en A y le digo vete a A de una función, pues da igual qué función sea, pues no me moví nada. Eso vale cero. ¿Sale? Y ya, a ver, ¿qué otro podríamos ver? Bueno, hay otros más padres, pero no se los voy a enseñar. Porque pues no vienen al caso. A ver cuánto tiempo falta. 5 minutos. A ver, déjenme ver qué es lo que sigue. No, ya, mejor lo siguiente ya lo dejamos para la otra clase porque es un tema bastante amplio. Entonces, yo creo que aquí le frenamos, ¿sale? Entonces, bueno, voy a preguntar si hay dudas. Gio, ¿hay dudas de todo lo que vimos la clase de hoy? No, Manuelito, todo bien. Gracias. Raicho, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo claro. Adri, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias, todo bien. ¿Y tú hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Naya, ¿hay alguna duda? no, Manuelito, gracias. Va. Entonces, bueno, la clase de mañana vamos a ver cómo derivar cualquier integral, porque resulta que el único caso fácil es cuando, como aquí vimos, ¿no? Que acuérdense, bueno, aquí por ejemplo que Dieguito dijo que la derivada, ¿no? De la función, pues es lo de adentro. Y pues sí, eso sí es cierto, pero no es así tal cual tan fácil. Hay más restricciones cuando vamos a derivar una integral definida. Para integrales indefinidas es así de fácil, ¿sale? No hay ningún truco ni nada. Pero para integrales definidas, ¿sale? Donde ya, bueno, ahí no tengo ninguna. Como estas, donde ya le puse de dónde a dónde va, ahí para derivarla hay ciertos trucos. Entonces eso es lo que vamos a ver mañana, cómo derivar una integral definida. Que no está difícil, pero pues sí es un tema que no me da a dar tiempo en 10 minutos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver mañana. Y si quieres, Raichu, ya puedes acabar la grabación. Gracias.